Muy bien. Entonces, buenas noches de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos a la 10ª clase de nuestro curso, El discípulo hace discípulos. En la clase pasada empezamos a estudiar cómo pueden enseñar los 4 conceptos clave. Estamos utilizando la guía del maestro para hacer eso, para que ustedes se familiaricen con ese recurso y ya pueden utilizarlo para cumplir la segunda parte de su proyecto final y enseñar los 4 conceptos a los invitados que hayan aceptado su invitación. Hoy vamos a continuar haciendo lo mismo, pero sobre el concepto más importante de todos, la gracia, la gracia. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre la maravillosa gracia de Dios que nos ha salvado en Cristo Jesús. Bien, estos son los objetivos que tenemos para la lección. Primero vamos a repasar la lección número 2, la gracia desde el punto de vista de un maestro. Vamos a darles unos consejos sobre cómo pueden, como maestros, enseñar este concepto bien. También vamos a hablar de las ventajas y desventajas de enseñar este curso en 2 clases o en 4. O sea, juntando 2 conceptos juntos en una clase o tomando 4 clases para enseñar los 4 conceptos. Y por último, vamos a practicar un poco sobre cómo los maestros pueden animar a los estudiantes a que participen. Bien, amigos, vamos a comenzar con una oración entonces, pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Señor, ayúdanos a pedir siempre tu misericordia, porque reconocemos que somos pecadores, que no traemos nada de bien a la mesa contigo, pero también sabemos que tú eres misericordioso y que en tu gracia has enviado a tu Hijo Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en su vida y en su muerte, así rescatándonos del pecado, del diablo y la muerte. Ayúdanos a reconocer siempre que esa salvación es la obra de Cristo y es no por nuestras obras. Ayúdanos a confiar que la salvación eterna es tu regalo por medio de la fe en ti y ayúdanos a enseñar eso claramente a los demás. Es en el nombre de Jesús que te pedimos esto. Amén. Muy bien. Bueno, la primera pregunta de tarea que ustedes tenían fue la siguiente. Yo creo que en el video se habló un poco de esto, pero en la historia sobre la gracia aparece un fariseo. Y ustedes en el discipulado de Academia Cristo han aprendido algo sobre fariseos también en la clase de lunes en la noche. Estudiamos otra vez quiénes eran los fariseos. Se creían muy santos y se justificaban por sus obras. Pero realmente hay un pequeño fariseo que vive dentro de cada uno de nosotros. ¿Y por qué ese pequeño fariseo no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Pastor, ¿puedo? Sí, por favor, ¿Puedo? Mirta, adelante. Ujú. Bueno, porque nos creemos buenos. De repente, porque no hacemos las cosas terribles como vemos muchas veces a nuestro alrededor, ya nos creemos perfectos y merecedores del amor de Dios. Sin Mm, embargo, tenemos tanta maldad muchas veces con pensamiento, obra u omisión, ¿verdad? Y sí, sabemos que por nuestro mérito no seríamos hijos de Dios. sí, sí. Gracias, gracias por la respuesta. Nos tratamos de justificarnos con Dios, ¿no? A veces con compararnos con otros que sean peores, pues por lo menos no soy tan malo como, o por hacer buenas cosas, ¿verdad? Tal vez hago algo malo, pero lo voy a pagar con algo bueno que hago el siguiente día y tenemos esa actitud en nuestros corazones. Adolfo, por favor. Sí, pero así como lo decía la hermana, muchas veces nosotros creemos que de pronto la gracia de Dios no es suficiente
y tenemos que ayudarnos con nuestras obras, comportarnos bien. eh, y a veces también de pronto criticamos a los demás porque no entienden de la palabra de Dios, no nos quieren escuchar y sabiendo que nosotros éramos así también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, llevamos ese fariseíto allá adentro, ¿cierto? Sí, sí, gracias. Clever levantó su mano también. ¿Quería aportar, Clever? Sí, pastor. Dice porque nuestra arrogancia e incredulidad no nos deja ver la necesidad de un Salvador y que no podemos alcanzar la salvación mediante las obras, sino que es por gracia divina. Ok, sí, sí. Nuestro orgullo humano quiere algo del crédito, ¿verdad? No quiere admitir que somos tan malos y tan incapaces de salvarnos que necesitamos que Dios lo haga todo. Eso, nuestro orgullo, nuestra arrogancia humana no quiere eso. Gracias por compartir. Sí, aquí entonces algunas cosas en la lista y luego vamos a ver cómo esto aplica a su enseñanza del primer concepto. Nuestra naturaleza pecaminosa es legalista. Voy a explicar eso un poco. La Biblia nos enseña que por naturaleza no tenemos ningún conocimiento del Evangelio, de lo que Dios en Cristo ha hecho para salvarnos. No tenemos ese conocimiento naturalmente en nuestros corazones. Pero la Biblia dice que lo que sí tenemos en nuestros corazones es la ley. Dios ha escrito la ley en nuestros corazones. Nos ha dado una conciencia a todo ser humano, creyente e incrédulo también. Eso lo vemos en el mundo, ¿no? Si usted viaja a cualquier país y mata a alguien, probablemente te van a castigar o matarte a ti o ponerte en la cárcel, no te van a dejar libre porque todos entienden que es malo matar, porque Dios puso eso en nuestros corazones. Tenemos cierto conocimiento de los 10 mandamientos por naturaleza. Así que cuando el mundo trata de relacionarse con Dios, lo van a hacer a base de la ley. Hay estos mandamientos. Yo sé que hay un Dios que exige esto de mí, entonces para estar bien con Él, tengo que hacer lo que Él me dice. Y voy tratando de ganar el favor de Dios con mis obras. Por eso, toda religión que no es la verdadera, que no es la bíblica, es una salvación por obras. Los musulmanes tienen 5 columnas que uno tiene que hacer y esperar que haya hecho suficiente para entrar al paraíso con Allah. Los hindúes tienen karma. Uno tiene que acumular suficiente karma con hacer cosas buenas para reencarnarse como un ser más alto. No importa la religión, toda religión que no es la verdadera, la bíblica, enseña una salvación por obras, porque eso está en nuestros corazones naturalmente. Entonces, siendo así, por naturaleza nosotros preferimos relacionarnos con Dios a base de nuestras obras, no la gracia. Por naturaleza preferimos eso. Preferimos pensar si llegamos al cielo es porque yo hice algo para merecerlo, cuando la Biblia dice que 100% no es así. Esto es una manifestación del orgullo humano, ¿verdad? Quiere algo del crédito en cuanto a la salvación. Y tenemos un término para esto. Se llama el opinio legis. Es la mentalidad de la ley. Nacemos con eso, la mentalidad de la ley. Si voy a estar bien con Dios, tengo que hacerlo por la ley. La Biblia nos enseña que la ley nunca puede salvarnos, que la ley solamente nos condena por ser los pecadores que somos, pero que Dios, en su gracia, nos ha salvado por medio de la obra de Cristo en nuestro lugar. ¿Qué tiene que ver esto con su enseñanza? Esta enseñanza sobre la gracia es chocante a nuestra naturaleza. Y yo voy a dar
un ejemplo de esto, pero podría dar muchos más. Yo recuerdo hace unos 8 años estuve enseñando una clase de instrucción bíblica a una familia nueva. Habían visitado la iglesia, les gustó, así que les dije, ¿puedo enseñarles para que sean miembros? Y ellos dijeron, sí, sí, está bien. Y um, la familia estaba sentada a la mesa conmigo, estuvimos estudiando sobre la gracia. Y yo decía, la salvación es completamente la obra de Dios, de principio a fin. Jesús hizo todo, su vida perfecta, su muerte en la cruz. Tú no tienes que hacer nada. Dios te regala esto por medio de la fe. Y su hija tenía 12 años y yo pensé que no estaba prestando atención, pero sí, sí estaba prestando atención. Y ahí se puso así con la cara y dijo, ¿en serio? ¿Estás diciendo que no tengo que hacer nada bueno para ir al cielo? Eso no puede ser. Esa es la reacción natural del ser humano cuando escucha sobre la gracia. Parece ser demasiado bueno. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para merecer el cielo. Entonces, cuando ustedes están enseñando sobre la gracia, se van a topar con esa reacción. La gente ahí, aun si conocen a Cristo, puede ser que piensen, no, Cristo hizo su parte, yo tengo que hacer algo también. Y ustedes tienen el privilegio de enseñarles en este concepto que no es así. Que la gracia es el amor inmerecido de Dios y ser salvo por gracia, no por obras, implica que Jesús hizo todo para salvarme. Dios me regala perdón y salvación mediante la fe. Y mis obras, cuando lleguemos a ese concepto, se hacen por gratitud que Cristo me ha salvado. Bueno, hasta allí entonces, ¿alguna pregunta sobre esta introducción? ¿Cuáles No, preguntas hermano, tienen? todo claro. Para Tuvo mí me claro, quedó ok, claro, hermano. Muchas ok. gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Ok. Bueno, la siguiente pregunta de tarea entonces, ¿es mejor enseñar los 4 conceptos en 2 lecciones o en 4? ¿Es mejor enseñar los 4 conceptos en 2 lecciones o 4? ¿Qué opinan? Como dije, hay ventajas y desventajas en los dos. Entonces, no hay una respuesta incorrecta aquí, ¿ok? Adolfo, por Amén. favor. Adolfo. Yo pienso, profe, que sería mejor en 2 lecciones. 2 lecciones sería mejor porque de pronto tendría uno más tiempo de explicar más, de enseñar más. Y de pronto en 4, en una sola lección, como que de pronto la persona se cansa, se fatiga, de pronto se aburre, alguna cosa. Entonces, como, bueno, en ese caso, porque hay unos que son, por ejemplo, el ejemplo mío, son nuevos todos, no son cristianos, no son creyentes, y de pronto se les va a hacer un poco complicado, aburrido. Entonces sería mejor en 2 lecciones. Ok, ok. Usted dio unas buenas ventajas de enseñar 2 conceptos por lección. Pecado y gracia primero y luego fe y obras. Muy bien. María Luisa también quería opinar, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, mire, yo veo la forma de enseñar es como nosotros tenemos la clase, 2 clases por semana. Yo también he optado a enseñar 2 clases, una clase en un día y la otra clase, por ejemplo, una clase los días martes y otra clase los días viernes. Entonces, ahí yo les voy enseñando porque las personas con las que estoy enseñando, entonces, las personas, muchos dicen que el trabajo, ¿no? No tienen tiempo porque estoy trabajando, estoy cargado. Entonces, una amiga me dijo, mira, Luisa, tú sabes que tengo que llegar a mi casa, cocinar, que tú tanto.
¿cuánto tiempo te vas a demorar? Yo le digo, mira, la clase debería de dártela en 1 hora, pero por ser tú, te la voy a dar en media hora, ¿no? Y, Excelente. y, y lo hice en media hora, porque para qué, sí, es muy buena experiencia he tenido con esta amiga. Mm. Y así, por semana, 2 clases. Yo voy a dar por semana 2 clases. Y así termino en 2 semanas. Entonces, estudiar un concepto a la vez y en 4 clases, pero 2 clases por semana, usted dice. Ujú. Ajá, así. Me gusta el plan y usted explicó algunas ventajas que tiene, ¿verdad? Es difícil hacer la gente llegar 4 veces. Entonces, a lo mejor 2 veces es más viable. Alfonso levantó su mano, por favor. Va, yo quiero levantar mano, pero no sé qué apretar. Sí, pastor, en mi experiencia, yo voy a tomar la determinación de dar eh, un tema por día, porque ahora sí que cada público es muy diferente, cada país es muy diferente, nuestras sociedades son muy diferentes, los modos de pensar son muy diferentes. Entonces, que yo voy a tomar una clase un tema por clase y por Ok, día. Ajá, ok. y porque también empiezan a surgir las preguntas, ¿no? Entonces, pero las preguntas siempre las vamos a dejar para lo último, si es que tenemos las respuestas y si no, para la próxima clase. Entonces, también ahí es un poco de tiempo el que se va a invertir. Entonces, Ujú. a mi parecer, digo, yo voy a dar un tema por clase Ok, y por día, o sea, para que fluya y de alguna manera también se les quede pues grabado, ¿no? El tema, porque de otra manera, así super live, pues por salir del, ahora sí que del problema, ¿no? O por rellenar el requisito de dar la clase, pues ahora sí que está, que cada quien tiene su mejor experiencia, pero sí, para mí sería lo óptimo. ok. Pastor, Ok, está bien. Sí, un momento, José David, gracias. Usted mencionó una buena estrategia. En la clase pasada hablamos de qué pasa si surgen preguntas que no sé contestar y dijimos, está bien decir, voy a apuntar eso y puedo darte una respuesta mañana, voy a investigar, ¿no? Pero también, aun si sabes contestar la pregunta, si no quieres desviar la clase, puedes decir, esa es una excelente pregunta, vamos a apuntarla y contestar la respuesta y terminar la enseñanza. Y así no se interrumpe la clase. Me gusta esa estrategia. Gracias por compartirlo. José David, sí. sí, pastor, hay buenas ideas, pero para mí me parece, depende del lugar, depende de donde nos encontremos, en qué país. Acá, por ejemplo, en el lugar que yo me encuentro, me gustaría, como dice el hermano que ha dicho, 1 por día. Aquí no hay disponibilidad de los alumnos de estar todas las noches reunidos. Trabajan y se quedan en el campo, en la cosecha, en fin. Como en Ribera Alta, a la castaña se pierden 3 meses, etcétera, etcétera. Bueno, lo que yo quería preguntar es lo siguiente, de acuerdo al lugar. 1 por semana. ¿Por qué razón? Para que no están acostumbrados a la lectura, no están acostumbrados a estar atendiendo. Así que Ujú. pasarle lo que voy a darle, decirle esto, vamos a ver, y que lean, que lean, que lean, si es posible yo pasar y leer juntamente con ellos para que tengan conocimiento, no a la rápida, porque para mí es que ellos capten, que ellos aprendan de qué vamos a hablar, de para qué nos sirven estos conceptos, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, eso es mi pensamiento mío. Ok. Lo, Sí, de una por semana, porque usted no dio, se reúne, aquí se murió uno, no puedo pasar clases porque tengo que ir al velorio. Van a ese sí. velorio, al día siguiente, se murió el otro, pero no avisan cuándo van a morir para estar quietos.
Usted dio unas buenas ventajas de enseñar los cuatro conceptos uno por uno y está bien hacerlo en 4 semanas, una vez por semana. Excelente. Muy bien. Mirta levantó su mano. ¿Qué es su preferencia, Mirta? Como decía el hermano, igual, que quiero hacer una vez a la semana. Primero Ok. por mí, porque es mi primera experiencia también y me Ujú, parece que me prepararía mejor y no sería tan larga la clase, mm, como le decía, por mí y también por mis invitados que son nuevos en esto. Y no alargar demasiado para que capten mejor y la idea es de que algo aprendan, ¿verdad? Esa es sí, mi sí. idea. Buenas ventajas de eso. Uno puede prepararse bien enfocándose mejor, enfocándose en un concepto, no en dos. También este, los estudiantes pueden enfocarse mejor en uno solo en vez de tener que aprender dos historias bíblicas a la vez. Puede ser confuso para nuevos. Ok. Por último, Nair, ¿qué quiere agregar? Yo quiero agregar que a veces depende, como dijeron los hermanos, el lugar donde uno vive. Acá donde yo vivo no hay ómnibus internos. La mayoría de ellas no tienen ni auto ni como lo que más. Así que hay que venir caminando. Y me parece que hacerlo venir 4 días caminando, a veces son cuadras largas y mucha calor. Entonces prefiero hacerlo en 2 veces, cosa de cortar ese traje físico, ¿no? Porque son personas, la mayoría son mayores. Ujú, Entonces, tienen que caminar 10 12 cuadras, entonces se hace, y 10 12 cuadras de vuelta, ya eso es demasiado a veces para cierta edad, ¿no? Entonces, por sí. eso prefiero hacerlo. Yo sé que hay un lazo de tiempo que la mente absorbe más que otro, eso sí sé, así como en el liceo teníamos un intervalo de recreo de materia en materia, ¿no? Pero lo que pasa es que también hay que ver las posibilidades de movilizar la persona, ¿no? Entonces, por eso elegí dos conceptos, eh, hacer dos conceptos en cada lesión, o sea, hacer pecado y gracia y fe y obras, ¿no? Porque entonces acortaría también el espacio del sacrificio físico de cada persona. Era lo que Sí. quería cortar. Conoce a usted misma y a sus invitados bien, entonces dio buenas razones en su situación para dar 2 clases, cada una con 2 conceptos a la vez. Excelente. Sí, como dije, no hay respuesta incorrecta para esto. Los dos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero tuvimos esta conversación para que ustedes vayan pensando, ¿cuál sería mejor en mi situación? Entonces, aquí hay un resumen. Si lo enseñamos en 2 lecciones, primero pecado, gracia y luego fe y obras. 2 lecciones, cada uno con 2 conceptos. Pues una ventaja es menos logística, ¿verdad? Tener que, no sé dónde van a hacer la reunión, ¿verdad? Ustedes tenían que indicar eso en la primera parte de su proyecto final, si lo hacen en el patio de su casa o en la casa de un amigo, pero tienen que preparar algo tienen que limpiar o poner las sillas y también tienen que coordinar con todos los invitados, estar enviándoles mensajes para asegurar que lleguen y puede ser un poco difícil hacer todo eso 4 veces y más fácil hacerlo solamente 2 veces. Ah, También conocen a sus invitados, tal vez se van a cansar después de 2 reuniones. Entonces, en vez de hacerlo en 4, háganlo en 2 para que sí alcanzan toda la enseñanza. Am, una otra ventaja es los conceptos se complementan. El pecado es el problema, la gracia en Cristo es la solución. La fe es como recibimos la gracia, las obras son el resultado de una fe que ha recibido la gracia. Entonces se complementan muy bien. Así que es otra ventaja de enseñarlos juntos en una sola lección, pecado, gracia y luego fe y obras. Una desventaja es que el estudio puede prolongarse y también para los nuevos, este, pueden aburrirse o tal vez pueden perderse en tantas historias bíblicas y tantos conceptos y
Entonces ustedes tienen que conocer a su público, a ver cuál va a ser mejor para ellos. En 4 lecciones tenemos otras ventajas y desventajas. Clases son más cortas, ¿no? En 45 minutos probablemente uno podría terminar la enseñanza. También eso les da tiempo de profundizar más. Van a estar enfocados en un solo concepto clave, no en dos. Así que pueden enfocarse bien y tal vez hacer preguntas sobre el concepto y profundizarse, entender mejor el concepto y profundizarse más. Pero desventaja es más logística. Tienes que reunir a estas personas 4 veces y es más difícil que todos asistan a todas las lecciones. Si la gente que conoce que está invitando están ocupados, como muchos de nosotros estamos ocupados, es posible, hasta probable, que alguna noche van a decir, no, es que mi nieto se enfermó y no puedo venir esta noche. Hay menos probabilidad de eso si lo hacen en 2 clases que si lo hacen en 4 clases. Esa es una desventaja de hacerlo en 4 clases. Bueno, ya tienen la información, les confiamos. Ustedes pueden tomar la decisión de cuál sea mejor en su situación personal. Bien, entonces vamos a pasar otra vez a la guía del maestro del curso sobre la gracia. Vamos a estar viendo esta noche. Entonces voy a compartir esa guía del maestro. Si ustedes lo tienen impreso ya, pueden tenerlo frente a ustedes y tomar apuntes, lo que sea útil para su enseñanza. Un momento. Aquí está. Ok. Bien, entonces como vieron en la lección pasada, comenzamos con objetivos. Si ustedes quieren, al comienzo de su instrucción, pueden leer los objetivos para que ellos sepan lo que quieren lograr en la clase. Denles una bienvenida calurosa. Recuerden ese tip de buena enseñanza. Queremos un ambiente positivo. Entonces comiencen con sonrisas, con saludarles, hacerles preguntas de sus vidas y luego una oración. Luego, al captar, ustedes miraron el video de instrucción como su tarea. Entonces, aquí la pregunta que se hace después. Voy a agrandar la pantalla un poco para que puedan ver bien. Ahí. La pregunta para captar es, en la primera parte, hablamos acerca de un fariseo. Y ese es uno de los personajes que aparecen en esta historia que vamos a estudiar. En esta historia también tenemos otro personaje. Volvemos a ver a un fariseo, pero nos encontramos también con un recaudador de impuestos. ¿Por qué crees tú que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Bueno, si tienen algo de conocimiento bíblico, tal vez sus estudiantes podrían contestar bien eso. Por lo menos, aun si no tienen nada de conocimiento bíblico, ¿por qué no son populares recaudadores de impuestos hoy? Porque a la mayoría no les gusta pagar impuestos, ¿verdad? Preferirían quedarse con su dinero. Entonces, tal vez van a contestar así algunos de sus invitados. Y si pueden decir, sí, es muy cierto, eran no populares en el día de Jesús, por esa razón también. Pero hay razones más profundas que ustedes, si los estudiantes no tienen esta respuesta, ustedes pueden compartir con ellos. ¿Alguien aquí sabe por qué eran odiados los recaudadores de impuestos en el día de Jesús? No solo se trataba de impuestos. ¿Qué saben de eso? Sí, Adolfo, por favor. Profe, mencionaba el video de que los recaudadores de impuestos eran escogidos entre el mismo pueblo judío, de la misma gente. Entonces ya ellos lo consideraban como unos traidores. Entonces le tenían rabia por eso. Y además de eso, la fama de ellos era que ellos se recaudaban esos impuestos
y se cogían una parte de esos impuestos para ellos, ¿verdad? Entonces, se enriquecían con la costilla de, como dice uno por acá, de, lo, de, de los mismos ciudadanos. Exactamente, exactamente. Entonces, primero, traidores, porque los romanos, que eran los opresores, o sea, conquistaron Israel y ahora gobernaban Israel. Los recaudadores trabajaban por ellos. Eso fue parte del odio. También otra parte eran ladrones. O sea, la única razón por la cual un judío se convertiría en un recaudador de impuestos es avaricia, porque hay mucho dinero ahí. Iban a ser odiados, bien sabían eso. Entonces, la única razón por escoger esa profesión era para robar, para enriquecerse. Um, Tal vez ustedes podrían en su enseñanza aquí poner un ejemplo de eso hoy en día. Um, Pueden pensar en quién serían los recaudadores de impuestos hoy en día que trabajaban con los malos, que obligaban a dar dinero y muchas veces extorsionaban demasiado dinero de ellos para enriquecerse. No sé, mafiosos hoy en día hacen eso, ¿no? O narcos. um, o tal vez pueden dar el ejemplo, ¿verdad? Vamos a imaginar que, no sé, Estados Unidos conquista a Colombia, ¿verdad? Y así que los colombianos odian a los estadounidenses porque acaban de conquistar su país. Pero luego un colombiano dice, sí, yo quiero trabajar con los estadounidenses para cobrar impuestos de mis compatriotas para robar de ellos. ¿Qué pensaría todo el pueblo de esa persona? Tendrían odio extremo para esa persona. Entonces, ahora sí pueden entender cómo eran los recaudadores de impuestos en ese entonces y ayudar a sus invitados a darse cuenta de eso. Ahora, estudiando la historia, se van a sorprender mucho cuando escuchan que el recaudador de impuestos, se fue a su casa justificado, perdonado. Esa es la gracia, ¿verdad? Él es el que menos merece el perdón de Dios. Él es quien recibió el perdón. Eso es gracia. Es amor que no merecemos. Bueno, preguntas sobre esta introducción entonces. Alfonso levantó su mano, por favor. No, es abonando a a los recaudadores de impuestos. Por ejemplo, aquí en México, en los municipios, hay dentro del municipio hay un departamento que se llama reglamentos. Entonces esos cuates salen a las diferentes calles y ven a los vendedores ambulantes y les tiran la merca. O sea, si no les pagan una especie de impuesto, pues ya sea los levantan con la camioneta o les tiran los productos o los multan o si son corruptos, pues les piden un dinero extra y todo, Sí. pues los dejan vender. Entonces, tomando esa figura hoy en día, pues serían esos cuates los de reglamentos. Y sí, son odiados, como bien dice Ujú. las escrituras, ¿no? De los recaudadores de impuestos. Sí, sí, creo que la única diferencia ahí es que ellos están por lo menos trabajando por el gobierno de México, del país, ¿verdad? Esto sería Sí, si ellos estuvieran trabajando con el invasor del país. sí, Entonces, un poco sí. peor, pero sí. Buen ejemplo, buen ejemplo. Ujú. Gracias. ¿Cuáles otras preguntas tienen ustedes sobre esto? Ok, aquí al final entonces explica la importancia de esto. O sea, saber cómo hubiera ellos pensado en un recaudador de impuestos resalta la gracia de Dios, que es el concepto que están enseñando. Dios le perdonó.
a este recaudador de impuestos. Obviamente el perdón no es algo que compramos con nuestras buenas obras, es un regalo de Dios. Ok, ahora vamos a estudiar la historia juntos porque es cortita, cortita, y vamos a leerlo de la Biblia. A ver, yo voy a ir a Bible Gateway, esa página web donde se puede encontrar la Biblia gratuitamente. Vamos a utilizar la Reina Valera contemporánea solo porque ese es lo que utilizaron en video, creo. Lucas, capítulo 18. Muy bien. Aquí tenemos. Yo creo que en la guía del maestro, amigos, dice que se recomienda contar esta historia en sus propias palabras porque es corta. Entonces, si quieren, pueden hacer eso, pero también bien pueden leerla o pedir que un voluntario lo lea. Así que yo voy a pedir que un voluntario lea esta historia. ¿Quién quiere leer la historia? Amén, amén, amén. Sí, María Luisa, adelante. La leo de acá de la Biblia que tengo, porque la letrita de ahí no la veo bien, mi pastor. Ok. La parábola, se trata de la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Ok, gracias, gracias. Una cosa en su preparación para la enseñanza que pueden ir pensando es, ¿cuáles términos aquí podrían confundir a los invitados? Entonces, yo creo que es bastante entendible cobrador de impuestos. Tal vez si utiliza María Luisa la versión que usted utilizó, publicano, tal vez tendría que explicar qué hacía un publicano. Él es alguien que cobraba los impuestos por los romanos, ¿no? Sí, Sí, eso. tal vez otro término que no van a entender es justificado. Justificado. Eso tiene otro sentido hoy, ¿verdad? Normalmente hoy lo utilizamos como am, yo tengo la excusa o yo tengo el derecho de, fui justificado en lo que hice. Y es semejante el sentido, pero no es la misma. Aquí en la Biblia, justificado significa declarado justo, o sea, perdonado, perdonado. Entonces, tal vez explicar eso. Justificado significa perdonado, para que entiendan lo que sucedió. ¿Pueden ver alguna otra palabra que tal vez sería difícil para ellos entender y podríamos explicar? Pastor, lo que dice se enaltece. Mm, sí, puede ser. Ujú. Enaltecerse. ¿Cómo podría usted explicar eso en palabras más sencillas, María Luisa? Uy, ahí justamente le pregunto. Tendría que, voy a buscarla porque No, lo, está lo, bien, está bien. Yo puedo ayudar también. O sea, enaltecerse es ponerse en un lugar más alto
O tal vez queríamos nosotros jactarse de uno mismo, jactarse de uno mismo. Eso es lo que estaba haciendo el fariseo, ¿verdad? Estaba diciendo, yo no soy como esos malos, yo ayuno, yo doy la 10ª parte. Estaba jactándose de sí mismo, de su propia justicia. Sería como creerse mejor que el otro. Sí, creerse mejor, tener una alta opinión de ti mismo. Sí, eso sería enaltecerse. Y humillarse, ¿verdad? Humillarse sería lo opuesto, sería reconocer la baja posición que uno tiene, reconocer la baja posición que uno tiene. Y eso es lo que hacía el recaudador de impuestos, el cobrador de impuestos. Muy bien. Sí, Kleber se gloriaba, eso sería otro sinónimo para enaltecerse, gloriarse de sí mismo. Ujú. Excelente aporte en el chat. Muy bien, entonces vamos a volver a la guía del maestro, ya después de haber estudiado la historia. Si ustedes quieren profundizar un poco más, pueden hacer eso en la Biblia popular. Ok, así que llegamos a las preguntas de considerar. Y fíjense, esta historia es un poco distinta a la que estudiamos para el concepto del pecado. En esa historia había una lista de casi 20 personajes y yo les recomendé no esperen a que encuentren todo personaje, van a estar ahí casi toda la noche. Entonces, conténtense con ellos encontraron 5 a 10, está bien, vamos a continuar porque solo tenemos 10 minutos para esta sección, que son recomendados para esta sección. Pero aquí tienen muy pocos personajes. Así que pueden esperar a que encuentren los 6 personajes o los que están aquí en la lista, ¿verdad? Luego tenemos pocos objetos también de la historia. Los diezmos del fariseo, doy la 10ª parte, los ojos y el pecho del cobrador de impuestos. Bajo los ojos, golpeaba su pecho. ¿Dónde ocurrió la historia? Bueno, la parábola dice que los dos entraron al templo para orar. Entonces, pero ahí Jesús no estaba en el templo cuando enseñaba esto. Um, Incluye la guía del maestro que el cobrador de impuestos se quedaba desde lejos, o sea, no sentía digno de acercarse mucho a la casa de Dios, ¿verdad? Por su pecado, reconocía su pecado. No se menciona en este capítulo ni en el contexto donde estaba Jesús en esta enseñanza. Una cosa que puedo mencionar para cuándo ocurrió la historia, y esto es en general sobre este punto. Algunos quieren una fecha precisa, pero la realidad es que desconocemos la fecha precisa. Probablemente era entre el año 28 y 30, por ahí 26 y 30 en nuestra era, pero no es tan importante eso. Lo que es más importante es saber el contexto bíblico, o sea, qué sucedió antes y después. Entonces, si buscamos en el contexto y podemos ayudar a nuestros lectores para buscar en el contexto. Aquí nos damos cuenta que en el siguiente capítulo Jesús entra a Jerusalén por última vez antes de morir. Es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos. Entonces, debe haber sucedido esto poco antes de su muerte por nosotros en la cruz, cerca del fin de su ministerio terrenal. Y si no saben contestar eso, pueden darles una pista, ¿no? ¿Cuándo ocurrió la historia? Esperar unos 10 a 20 segundos a ver si lo encuentran. Si no, pueden decir, vamos a ver lo que sucede después del capítulo 19. Jesús habló de su muerte. Jesús entró a Jerusalén. Y pueden utilizar los títulos de las porciones que vienen en la Biblia para hacer eso. Ok. Bien. Siempre queremos enfocarnos en el concepto cuando estamos enseñando. Así que no perdamos de vista que queremos enseñarles sobre la gracia.
Entonces, en esta primera sección, lo que probablemente les va a ayudar a conocer la gracia son estas últimas dos preguntas. ¿Cuál es el problema? Algunos dirían, el problema es el orgullo del fariseo. Está jactando de sus buenas obras. Y eso es cierto. Pero en realidad, los dos tenían el mismo problema, el pecado. Y ahí pueden mencionar, eso es lo que aprendimos en el concepto pasado. Todos tenemos este problema. Así que el problema fue para el fariseo, que él no reconocía su propio pecado. No reconocía su propio pecado. Solo menciona lo bueno que él ha hecho. En cambio, el otro reconocía, el recaudador de impuestos, sí, reconocía su pecado. ¿Se soluciona el problema? ¿Qué piensan? Sí, Nair. Bueno, puedo decir sí y no, Mm, porque se soluciona así para el cobrador de impuestos porque él vuelve justificado, o sea, vuelve limpio del pecado, fue perdonado, o sea, fue redimido también. Pero al fariseo no, porque él mm, no reconoce su pecado ni se arrepiente, él piensa que ya tiene la salvación por sus obras. sí. Entonces, en ese último versículo, Jesús dice, este, el cobrador, y no el otro, se fue a su casa justificado. Así que se resolvió el problema del pecado del cobrador de impuestos. Y no para el fariseo, no para el fariseo. Y yo creo que ahí, yo- y tal vez en todo este estudio, muchos podrían llegar a la conclusión que, ¿cuál fue la causa del perdón? Pues el arrepentimiento del cobrador de impuestos y la falta de arrepentimiento del fariseo. Pero el arrepentimiento no es la causa del perdón. Cristo es la causa del perdón. La gracia de Dios en Cristo es la causa del perdón. Sí, sí es cierto que por medio del arrepentimiento y la fe recibimos eso, y eso lo vamos a ver en el siguiente concepto. Pero el enfoque aquí no es el arrepentimiento y la fe, el enfoque es la gracia de Dios. Entonces, Dios pudo perdonar a este criminal. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por sus pecados. Dios en su amor inmerecido envió a su Hijo para pagar por ellos y ahora reconociéndolos y confiando en el Salvador, Él fue perdonado. Muy bien, ¿cuáles preguntas tienen sobre la primera sección de considerar? Un poco más corto, un poco más fácil para enseñar en 10 minutos esta vez. Sí, Alfonso, su pregunta. Bueno, pues yo veo que realmente el apoyo que nos dan es grande porque pues, ya está todo resuelto, únicamente es pues memorizar algunos puntos o, o practicar nosotros en nuestra propia casa para que de alguna manera tengamos una secuencia rápida y eficaz y no estar eh, prolongando mucho también el tiempo. Entonces, para mí es muy adecuado y está perfecto el sistema de enseñanza que nos proporciona. Es muy ágil y eficaz. Excelente, me alegra escuchar eso, sí. Y sí, no, uno puede memorizar las respuestas, pero tampoco es necesario, ¿verdad? Practicar las respuestas para poder ponerlas correctamente en tus propias palabras. Sí, sería recomendable, pero
bien, pueden usar sus propias palabras para ayudarles a ver las respuestas también. Sí. Adolfo, ¿cuál es su pregunta? Pero mi pregunta es, teniendo en cuenta que mi público es todo inconverso, ¿verdad? Ujú. Entonces, para yo comenzar esa enseñanza, eh, yo tendría que tener una introducción de pronto haciéndoles primero conocer todos los temas, o sea, para qué el propósito y todo eso, o qué me aconsejaría usted que hiciera al principio para comenzar. ¿El principio de este concepto o el principio de la enseñanza en Sí, de general? toda la enseñanza general, de lo que ellos van a venir a mi casa, yo les voy a dar esa enseñanza, entonces de pronto hacerles saber de qué se trata o qué vamos cuál es la finalidad de todo eso. Sí, recomiendo por lo menos dos cosas, a ver si me viene a la mente algo más. Primero, crear un ambiente positivo. Decir, yo sé que algunos de ustedes o ninguno de ustedes va a la iglesia, no se preocupen. No tienen que tener todas las respuestas, aquí estamos para aprender. Y sí, luego puede explicarles lo que van a estar estudiando. Am, Hay muchos conceptos que la Biblia nos enseña, pero hay cuatro que son esenciales para nuestra relación con Dios. Y esos son lo que vamos a estudiar juntos, utilizando historias de la Biblia misma. Algo así sería suficiente, ¿verdad? No se puede Ok, pensar en otra cosa que sería bueno para comenzar con ellos. bueno, profe, gracias. Hasta podría decirles, no sé, usted conoce su público mejor, pero podría decirles, si ustedes estudian estos cuatro conceptos y creen lo que están estudiando, van a ir al cielo, porque No, eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Van a aprender sobre su pecado, su Salvador y cómo pueden ser salvos. Entonces, profe, tendré en cuenta todos esos consejos ok. para este público. Sí. Y si alguien más tiene consejo para Adolfo, bienvenido. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Pastor, Sí, José David. en esto de, por ejemplo, de considerar, hay que dejarle al alumno de acuerdo a su opinión, porque si realmente ellos están leyendo y están captando, y yo le puedo decir otra cosa y ellos dicen, no, no es así. Por ejemplo, dice cuáles son los objetos de esta historia. Yo le puedo decir los ojos, como está viendo aquí, los pechos, no, ellos me van a decir, no son objetos. ¿Ve? Y uno qué tiene que hacer, seguirle la corriente a ella, porque ella es su opinión realmente, pero hacerle, ¿de qué nos sirve la gracia? Sí, yo creo, esa es buena pregunta, José David. ¿Qué hacemos si están dando respuestas incorrectas? Yo creo que en una clase futura vamos a practicar corrigiendo con amor a nuestros estudiantes, pero en esta sección, ¿verdad? Cuando están buscando los personajes y objetos, es bastante fácil corregirles, porque si uno lee esta historia y luego dice flores, hay flores en esta historia. Uno puede decir, ok, ¿dónde encontraste eso en el texto? Y luego tendrá que mirar otra vez y, es cierto, no está. Entonces se puede corregir a sí mismo. Pero si vamos en una clase futura, vamos a hablar de cómo pueden contestar, ah, responder a respuestas incorrectas de sus estudiantes. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre el consolidar? Perdón, el considerar. Ok. Si no hay, vamos a pasar al consolidar. El consolidar. Ok. Otra vez vamos a recordar
que queremos enfocarnos en el concepto clave y no desviarnos. Entonces, de estas preguntas de consolidar, ¿cuál es el que más claramente va a mostrar la gracia? De las 4 preguntas de consolidar, ¿cuál es la que más nos va a ayudar a que aprendan lo que es la gracia? Creo que la 3, profe. Sí, ¿verdad? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Y si eso es el caso, van a querer preparar muy bien la respuesta a esa pregunta. También van a querer pasar suficiente tiempo ahí para que aprendan lo que es la gracia de la historia. Pero también pueden hacer eso en enfoque de la pregunta número 1. Esto es, ¿cuál es el punto principal de la historia? Un resumen de 5 a 10 palabras de la historia. Escojan uno que se enfoque en la gracia o ayúdenles a formular uno que se enfoque en la gracia. Un ejemplo que se da es Dios perdonó al cobrador de impuestos por gracia. Dios perdonó al cobrador de impuestos por gracia. Ok. Los pecados que se identifican aquí en la guía del maestro, um, eh, tenemos que confesar que hay un poco de fariseo en todos nosotros. A veces nos creemos mejores que otros, igual que vimos en la historia. Comenzó la historia con decir, algunos estaban ahí que se creían mejores que los demás y se justificaban a sí mismos. Tenemos ese pecado. O en ocasiones en nuestras vidas, igual que el cobrador de impuestos vivía abiertamente en el pecado, nosotros tal vez hemos vivido así. El punto es, y esto lo queremos dejar en clave, ninguno para Dios es mejor que el otro. Los dos son pecadores, merecen el castigo de Dios. Y eso hace más maravillosa aún la respuesta al 3. Donde vemos el Maestro, amor. hermano, ¿puede dejar la hoja para la guía del maestro para imprimirla, por favor? Sí, sí, puedo subir otra vez el enlace al grupo chat para que ustedes Por favor. tengan eso. Ok, lo voy a hacer Ok, después gracias. del estudio hoy. Claro que sí. Sí, entonces, ¿en qué versos y qué palabras de esta historia vemos claramente el amor de Dios para con nosotros? Alfonso levantó su mano, quería contestar esa pregunta. Adelante. No, es únicamente que la única diferencia entre el publicano, el cobrador de impuestos y el fariseo, pues es la sinceridad que tuvo para con Dios, ¿no? En pedir el perdón de sus pecados. Esa es la gran diferencia, ¿sí? O sea, la sinceridad de nuestro corazón, porque a los ojos de Dios, sí, como bien dice usted, todos somos pecadores, pero también en esa relación estrecha que tenemos con Él, pues somos incapaces de engañarlo, de decir, oh Señor, Señor, perdóname, pero pues realmente es muy hueco el perdón que como fariseo pues es vano, o sea, no tiene ningún tipo de resultado, más sin embargo, el del publicano que fue un arrepentimiento y un perdón este, de corazón que lo estuvo sintiendo, pues a los ojos de Dios en ese momento, pues lo perdonó. Ajá. O sea, se fue tranquilo porque, pues de alguna manera descansó su alma, se sintió libre de esa opresión, de ese pecado. Sería la diferencia que yo Sí, veo. yo creo que un consejo enseñando sobre esto, aunque lo que usted dice es cierto, primero recordamos que la sinceridad de corazón, el arrepentimiento que tenía el cobrador de impuestos, ¿quién obró eso en su corazón? Dios. Dios. Entonces recordemos que hasta Dios recibe la gloria para eso.
Pero tal vez no enfocarnos en ese punto, en esta lección, simplemente porque eso va a ser el enfoque de la siguiente lección, la fe que Dios obra en Ah, nuestros corazones para recibir el perdón. También podría dar la impresión que, lo único que tengo que hacer para ganar el perdón con Dios es ser sincero con Él. Pero yo no gano el perdón de Dios. Cristo pues ganó no. el perdón de Dios por mí. Entonces, sí, sí. En esta sección especialmente, en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios, mantengan el enfoque en el amor inmerecido de Dios en enviar a Cristo para ganar perdón por nosotros. Y también en Dios regalar ese perdón a la persona que para el mundo menos lo merecía. Pero así es la gracia, no es merecido. Entonces, así Dios perdona a todos los que creen en Él. Sí. Gracias, Alfonso. María Luisa levantó su mano, por favor, María Luisa. Profesor, yo encuentro en el verso 14, ¿no? Donde el recaudador de impuestos se humilla, ¿no? Y entonces ahí el Señor tiene ese amor para con él y le perdona y lo manda a su casa justificado, como diciendo, anda feliz a tu casa que te he perdonado todo. Ese es, ¿no? Ahí lo encuentro, pastor. Sí, o sea, enfóquense en esto, en el hecho de que Dios le perdonó al que para el mundo menos lo merecía, porque así se evidencia la gracia, ¿no? Su humillarse, el Espíritu Santo obró eso en su corazón. Entonces no queremos dar la impresión que yo tengo que humillar en mucho y luego Dios me va a perdonar como un, me va a dar eso como algo que merezco por haberme humillado tanto. Eso no es gracia, eso sería una salvación por obras, ¿verdad? Pero sí, sí, el hecho de que Dios lo perdonó debe de resaltarse mucho aquí. Así que eso es lo que se dice también en la guía del maestro. El hecho de que alguien que para las personas no merecía el amor, aún así lo recibió y fue justificado ante Dios. Esa es la gracia. Nadie merece el amor y el perdón, pero Dios lo regala. Y luego conecten eso a Cristo y su obra. Si no, ellos no van a saber quién pagó el precio para que Dios perdone así. O sea, Dios es justo. Él tiene que castigar el pecado, pero encontró la forma de ser completamente perdonador con nosotros por causa de Cristo, por enviar a su Hijo al mundo y darle a Él el castigo que nosotros recibíamos. Así que ustedes pueden utilizar esta sección para hablar de Jesús y lo que Él hizo para ganar este perdón. También se va a enseñar eso aquí al final, así que, pero vale la pena. Cristo es lo más importante en toda la Biblia, entonces vale la pena mencionarle aquí también. ¿Por qué Dios pudo perdonar al recaudador de impuestos? ¿Por qué nos puede perdonar así también gratuitamente por su gracia? Porque Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y pagó el precio por ellos. Bien, entonces en la última pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Pues podemos aquí decir, sí, en gratitud vamos a querer ser honestos con Dios y confesar nuestros pecados a Él. Arrepentirnos de ellos. Y lo hacemos porque sabemos qué tipo de Dios es. Él nos perdona gratuitamente, igual que perdonó a ese cobrador de impuestos por gracia, por gracia. Otra cosa que podría mencionarse es, no vamos a menospreciar a otros que sean peores que nosotros, porque no es así. Todos iguales, estamos en el mismo barco. Y todos iguales, Dios nos ama, aunque no lo merecemos, y envió a Cristo para todos. Bien, ok. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre la parte de consolidar?
Así que le voy a repetir aquí al final para que nadie lo pierda. El enfoque de esta clase es la gracia, el amor inmerecido, así que pasen tiempo con el número 3 con ellos. Hablan del perdón que no merecemos, que sí recibimos. O sea, háganlo personal para ellos, no solo para el cobrador de impuestos, el mismo es para nosotros, y que Cristo es la causa de ese perdón. Bien. Ahora sí, llegamos a las preguntas finales. Para este concepto tenemos 3 preguntas para concluir y es para enfocarnos bien en el concepto clave. O sea, ya lo vimos la gracia de Dios en acción en la historia, perdonando gratuitamente al cobrador de impuestos. Ahora vamos a examinar la gracia un poco más. Y tengo estas respuestas bloqueadas hasta que ustedes contesten estas preguntas que fueron parte de su tarea. La primera pregunta es, ¿qué es la gracia? Alguien denme una buena definición de lo que es la gracia. Es un regalo de Dios inmerecido, hermano. Okay. Muy bien, regalo de Dios, inmerecido. Excelentes palabras para describir la gracia. ¿Alguien más puede dar una definición de la gracia? ¿Qué han aprendido en el discipulado de Academia Cristo sobre esto también? El amor de Dios no merecido. Excelente definición también, el amor no merecido de Dios. Muy bien. Todo lo hizo para salvarnos a nosotros. Okay. Sí, decir que la salvación es por gracia es decir que Dios lo hizo todo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, porque ya lo ganó alguien por nosotros. Excelente. Sí, la gracia es esa palabra que describe el amor de Dios como no merecido. O sea, no es que hay 2 tipos de amor, uno que sí se merece y otro que no se merece. Todo el amor de Dios es gracia, no se merece. Así trabaja Dios. Ok, ahora voy a quitar el bloqueador y ahí está. Aquí en la guía del maestro dice la gracia es el amor no merecido de Dios. Otra vez, importante conectar esto a Cristo. Lo van a hacer en la siguiente pregunta también, pero hasta cita un versículo bíblico porque la gracia Dios la mostró en su forma más grande en Cristo Jesús. Bien, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál es el plan de salvación que Dios efectuó en su gracia? ¿Cómo van a contestar eso? A ver, Adolfo, por favor. Bueno, bro, yo pienso que el plan de salvación de Dios para conquistar esa gracia fue enviar a su Hijo, ¿verdad? A morir por nosotros, a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para mostrarnos que venció la muerte por nosotros también. Excelente, excelente. Voy a ponerme ahora en el lugar de uno de sus estudiantes aquí y hacerle una pregunta de seguimiento. ¿Cómo Jesús pagó por nuestros pecados con su muerte? Cuando subió esa cruz y recibió en él ese castigo que era para nosotros, ¿verdad? Entonces, al sufrir ese castigo por nosotros, él nos dio ese regalo maravilloso. Excelente respuesta. Excelente respuesta. Muy bien, muy bien. Ok, voy a quitar lo que tengo aquí entonces. En la guía del maestro utilizan un concepto muy importante. El plan de Dios para salvarnos era enviar a Cristo, pero específicamente para que Él fuera nuestro sustituto, para tomar nuestro lugar en la vida y luego en la muerte. En la vida, Él tomó nuestro lugar. Nosotros no hemos cumplido los mandamientos de Dios. Él sí lo hizo perfectamente en nuestro lugar.
para ganar nuestro registro de obediencia con Dios. Y luego nuestro sustituto en la cruz, porque Dios, Él tomó el lugar bajo nuestro sufrimiento que merecíamos por nuestros pecados. Tomó nuestro lugar ahí bajo el castigo de Dios que merecíamos, para que ahora Dios nos puede dar lo que no merecemos, el perdón, la salvación. Aquí tiene una explicación de todo eso. Ustedes pueden leerlo preparándose para el estudio. También citan un versículo que muestra muy claramente el plan de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. El que no cometió pecado, Jesús vivió una vida perfecta, pero Dios mismo lo hizo pecado. Es decir, tomó nuestros pecados y los colocó sobre Jesús en la cruz, y le castigó a él por lo que nosotros hemos hecho, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Para qué? En las palabras de la parábola, vamos a casa justificados, perdonados gratuitamente. Excelente. Entonces, la última pregunta es, ¿cuál es el resultado de Dios al mostrarnos su gracia? ¿Algún voluntario quiere contestar esa pregunta? El resultado, hermano, para mí en lo personal, el de Dios demostrarnos su gracia es regalarnos su salvación y la promesa de la vida eterna, que es una bendición inmerecida. Privilegiados somos de esa grande bendición. Excelente. Dios nos regala perdón, salvación y vida eterna. Ese es el resultado. Y ahí pueden terminar. Ahí también es un buen momento para hacer un puente, una conexión con la lección que viene. Uno puede decir, esos regalos los recibimos, dice la Biblia, mediante la fe. Y ese es el siguiente concepto clave que vamos a estudiar, la fe en Jesús. ¿Qué es la fe? ¿Cómo nos salva la fe? Vamos a ver lo que tenemos aquí en la guía del maestro para... Sí, citan otro versículo bíblico, Romanos 8, versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es decir, unido a Cristo significa creer en Él, igual que el recaudador de impuestos. Vamos a casa justificados. ¿Y qué significa eso? Somos tan perdonados que no queda ni una gota de condenación de Dios. Cristo llevó eso a la cruz, la sufrió en nuestro lugar. Entonces el resultado es completa paz perfecta con Dios. Bien, entonces hay una oración aquí en la guía del maestro que pueden terminar. Si ustedes aquí terminan una lección con sus alumnos, entonces pueden también animarles a venir a la siguiente reunión. Recordarles del día y de la hora, animarles a seguir aprendiendo sobre la fe en la siguiente. Ok, terminando la lección con la guía del maestro, ¿cuáles preguntas quedan antes de que puedan enseñar esto? Ahora estoy viendo los aportes de Kleber en el chat, son muy buenos. Vemos el amor de Dios cuando el publicano es declarado justo. Sí, el menos justo era declarado justo por Dios. Eso es por la gracia de Dios. También nos adopta como sus hijos y nos da la salvación. Sí, ese es el resultado de Dios mostrando su gracia a nosotros en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Alguna duda restante? Si no,
Vamos a aprender un tip sobre la enseñanza aquí al final de la clase. Y no creo que vamos a poder practicarlo mucho. Aquí, otra vez, en resumen, el enfoque de este concepto es somos salvos por gracia, no por obras. El perdón ganado por Cristo es un regalo gratuito de Dios. El perdón ganado por Cristo es un regalo gratuito de Dios. En la siguiente lección aprendemos cómo recibimos ese regalo únicamente a través de la fe en Jesús. Ahora, vamos a aprender un poco sobre cómo podemos fomentar la participación de los estudiantes. Recuerden, cuando aprendimos los tips de enseñanza en la lección número 8, aprendimos que es bueno que la clase sea interactiva. O sea, que no solamente ustedes los maestros estén hablando todo el tiempo, que los demás también participan. ¿Y cómo podemos fomentar eso? ¿Cómo podemos ayudarles, animarles a contestar las preguntas, a dar sus respuestas, etcétera? Bueno, ya hemos estado viendo, el diseño del curso es interactivo. Entonces, cuando hacen la pregunta de las 4C, denles un tiempo, 10 a 20 segundos para contestar. Tal vez si no contesten, voy a poner todo esto. Dales tiempo para que piensen y tal vez si batallan con contestar, puedes reformular la pregunta, ponerlo en palabras un poco más sencillas para que ellos sí. Y puedo darles algunos ejemplos de eso. Uno está aquí. Esta fue una de las últimas preguntas que nosotros estudiamos. ¿Cuál es el plan de salvación que Dios efectuó en su gracia? Voy a dejar un silencio, ¿verdad? 10, 15 segundos. Si nadie ha contestado, tal vez no entienden efectuó en su gracia. ¿Qué significa eso? Entonces lo voy a poner en palabras más sencillas. ¿Cómo podríamos poner esta pregunta en palabras más sencillas? Sí, Adolfo, por favor. Yo le preguntaría, ¿qué tuvo que hacer Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos? Excelente. Eso es palabras más sencillas. Yo iba a decir, ¿qué hizo Dios para salvarnos? Y si todavía hay silencio, nadie quiere contestar, tal vez dar una pista, ¿verdad? Una pista tiene que ver con Jesús. ¿Qué saben de Jesús? ¿Qué hizo? Seguramente, y aun si son completamente ignorantes de la Biblia, deben saber que Jesús murió en una cruz. Alguien va a decir eso y ahí tenemos el punto de partida. Podemos hablar de lo que eso significa. ¿Sí? Excelente. Vamos a practicar con otro también esa estrategia. En la guía del maestro voy a compartir otra vez, porque hay otra pregunta un poco difícil en, perdón, en la guía del maestro. Es esto está en todas las lecciones. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? A lo mejor debemos reformular nosotros esa pregunta en la guía del maestro. Un poco difícil a primera vista de entender, ¿verdad? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Cómo podríamos cambiar eso, reformularlo? Si se quedan en silencio, no entienden la pregunta, podemos reformularla. ¿Cómo podríamos poner eso en palabras más sencillas? ¿Qué piensan?
¿Cómo podemos poner esa pregunta en palabras más sencillas? Otra vez, Adolfo, usted es el experto en esto. No, profe, bueno, yo diría, yo le preguntaría que cómo hago para que, que Dios toque a mi corazón para que me ayude a hacer la voluntad de Él. Ok, Eso es lo que de pronto entiendo, sí, a hacer sí, a cumplir su mandamiento y eso. excelente, excelente. Sí, yo iba a decir, en gratitud, ¿qué de esta historia puedo imitar? ¿O qué de esta historia puedo imitar en mi vida para agradecer a Dios? Eso es realmente lo que estamos buscando con esta pregunta, ¿verdad? ¿Hay algo en la historia que podemos poner en práctica para agradecer a Dios? Entonces, esa sería una forma. Y tal vez en su preparación para la enseñanza pueden ir pensando, ¿hay alguna pregunta un poco difícil aquí? ¿Cómo podría ponerlo en palabras más sencillas para mi público? Sí, profe, porque yo cuando me recuerdo, cuando comencé el curso, esa pregunta me confundía un poco, entonces a medida que voy pasando el curso, fue que fui ya cogiéndole más Sí, el sentido. Entonces realmente sí, yo debo recomendar el cambio permanente en todos nuestros materiales de esa pregunta porque es un poco difícil de entender. Ujú. sí, sobre todo para las personas nuevas que están llegando. Exactamente, exactamente. Bueno, hasta que implementemos ese cambio, ustedes tienen el privilegio de ponerlo en palabras más sencillas para sus invitados. Vamos a volver entonces aquí. Otro método de fomentar la participación es ayudarles a que encuentren la respuesta. O sea, especialmente en esa parte donde están buscando en el texto la respuesta. Se me viene a la mente dónde ocurrió la historia. A veces la historia misma no incluye ese detalle. Está unos versículos antes o después. Entonces, puedes dejarles un tiempo para buscar la respuesta, pero si ya después de 10, 15 segundos no tienen la respuesta, puedes darles una pista, ¿verdad? Miren al versículo 4. ¿Qué dice ahí? Ah, y ahí está, ok, estaban en un monte o algo. Guardando Am, la comida, no he terminado la Así, clase. en vez de simplemente darles la respuesta a ustedes, están fomentando que ellos participen. Están haciéndoles estudiantes activos, están participando, actuando en la clase y eso da una buena enseñanza. ¿Ok? También pueden decir cuáles son sus preguntas. Tal vez al terminar cada sección, ¿verdad? No tienen que hacer esto mucho durante la clase o podría prolongarse mucho, pero eso crea un ambiente positivo porque saben que está bien hacer preguntas. No deben tener pena a hacer preguntas. También está un espacio de participar. Pueden dar voz a su pregunta y luego ustedes pueden guiarles a una respuesta o decir, lo voy a apuntar y investigar y te lo voy a dar la respuesta después. Am, Específicamente tenemos aquí cuáles son sus preguntas. Y yo trato de hacer eso también en la clase, ¿se han fijado? A veces se me olvida porque no soy perfecto, pero es mejor decir cuáles son sus preguntas que decir alguien tiene una pregunta. Y esta es la razón. Si digo alguien tiene una pregunta, entonces todos están como que, pero si los demás no tienen pregunta y yo tengo pregunta, entonces yo podría mostrar que no conozco como los demás. Am, pero si yo digo cuáles son sus preguntas, entonces estoy implicando con esas palabras que ustedes sí tienen preguntas. Y eso le da a uno la confianza de, oh, ok, si él sabe que tengo una pregunta, entonces, y los demás también, entonces yo puedo dar voz a esa pregunta sin pena, sin miedo. Entonces les da un poco más confianza hacer esa pregunta. ¿Cuáles son sus preguntas? No tenemos miedo de preguntas.
Nuestra fe se basa en la verdad de la palabra de Dios. Entonces no tenemos miedo de preguntas. Sí, tal vez, si no sabemos la respuesta, vamos a apuntarla y investigar y luego dar la respuesta en otra ocasión. Ok, ¿cuáles son sus preguntas aquí al terminar la clase? Ahí, esperé los 20 segundos y parecía tal vez muy larga el silencio, pero eso da a todos la oportunidad de formular preguntas y hacerlas, o tal vez de sacar ánimo para hacer la pregunta. Bien, vamos a terminar entonces con una oración. Una cosa antes de terminar, algunos de ustedes ya están comenzando a invitar y enseñar los 4 conceptos. Excelente. Si no has empezado a invitar, recomiendo que lo hagas, para no tardar mucho con cumplir el proyecto final. Sí tienen todo un mes después de nuestra última clase, pero sería mejor comenzar esto ahora, así estamos todos pendientes y para ayudarles. Y si hacen la enseñanza, saquen una foto. No necesitan una foto como comprobante, les confiamos, pero es bueno animar a los demás con sus fotos. Así que si haces la enseñanza, saca una foto y publica eso en el grupo chat de WhatsApp. Y así los demás estudiantes pueden ver, Adolfo enseñó su primer concepto y es una forma de animarnos todos mutuamente que esto sí se puede hacer. Bien, terminemos entonces con la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muy, Amén, muy pastor. bien.